Agobiado por distintos señalamientos de irregularidades y malos manejos, el Instituto de Pensiones del Estado está muy lejos de haber cumplido la misión por la que fue transformado de la antigua Dirección de Pensiones a un organismo moderno en beneficio de los trabajadores del Estado. Entre las principales exigencias figuran la necesidad de que se le practique una auditoría que revele la forma como han sido manejados sus cuantiosos recursos económicos. Por estos días, el Instituto de Pensiones del Estado es blanco de numerosos ataques debido a las irregularidades que se han detectado en este organismo. Era importante que tocáramos aquí en Ruta 44 el tema de pensiones del Estado. Saludo con mucho gusto a Javier Sánchez Mendoza. Él es secretario del Sindicato Incluyente del Instituto de Pensiones de Jalisco. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y pues bueno, hablar del tema de pensiones es algo que está al día y relevante. Y perfecto, sobre todo que no debe dejar de ser trascendental. Ahorita vamos a hablar del tema. José Luis Tinoco, presidente de Movimiento 19 de Abril, una organización que aglutina pensionados precisamente del Instituto de Pensiones. José Luis, bienvenido. Gracias a todo el auditorio, nuestro respeto y reconocimiento por escucharnos y escucharlos a ustedes. Muchas gracias, José Luis. José Miguel Leonardo Cisneros, él es secretario general del Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Guadalajara. José Miguel, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gusto saludarlos. Augusto Valencia, diputado local de Movimiento Ciudadano. Augusto, bienvenido de nuevo. Carlos, gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio y a todos los presentes. A ver, Javier, ¿por dónde comenzamos para tratar de analizar a pensiones del Estado? ¿Cómo están las condiciones ahorita de este organismo? Bueno, yo creo que podemos empezar de la parte fundamental. Como toda organización, como toda empresa, como una institución como la que es Pensiones, hablamos inicialmente del director general. Creo que cuando una institución tiene a la cabeza a alguien que tiene omisiones y falta de responsabilidad, pues prácticamente con eso quiere decir que las cosas no van bien. Entonces el tema aquí importante y trascendental es el contador Fidel Armando Ramírez Casillas, donde desafortunadamente pues yo creo que el Ejecutivo tuvo un error el enviar al contador, puesto que es muy omiso en todas las responsabilidades, como lo hemos visto los últimos días. Ya no nada más hablamos del tema en cuestión de servicios médicos. Aquí algo muy importante, yo como representante de los empleados del instituto y trabajadores sindicalizados, el director que no le toma importancia y que no tiene darle un primer lugar a los trabajadores, violentando sus derechos laborales. Creo que si empezamos mal de casa, no podemos tener algo mejor fuera de la institución. En lo que refiere atención a los afiliados al instituto, de todas las dependencias municipales y gubernamentales estatales, como los pensionados, que es la columna vertebral del instituto y por lo que realmente fue creado. Es increíble que hace más de 60 años de la creación del instituto tengamos una situación que en esta administración principalmente ha sido muy deteriorado el servicio. Muy bien, José Luis Tinoco, tú representas a pensionados del Instituto de Pensiones. Estos días han salido a la calle a demandar un mejor servicio y han exigido además una auditoría para pensiones. También hemos demandado, pues, que el cínico incremento a las pensiones se eleve al menos al nivel de la inflación, que corresponde al 6.67%. Son 3 puntos nodales. Nosotros estamos demandando también, sí, a quien es el ejecutivo, en este caso, perdón, el director de pensiones del Estado y al Consejo de Pensiones del Estado, le estamos demandando el que los servicios médicos se basen en realidad a la Ley de Pensiones del Estado en el artículo 111, que refiere que debe de ser de calidad y calidez. Pero coincido con el compañero que me antecedió en el sentido de la omisión que ha presentado de forma sistemática el contador público Fidel, dado que tienen 5 años y medio ahí con esa responsabilidad de pensiones del Estado y hasta ahorita no hemos observado que exista una demanda de parte del Consejo de Pensiones del Estado hacia los diferentes procesos fraudulentos que se han realizado. Nada más voy a dar un dato significativo, ¿sí? A Pensiones del Estado desde el año 2007 le deben
47 instituciones que le deben de aportar el dinero de sus afiliados, 1.397 millones de pesos, si la memoria no me falla. Y hasta ahorita no hay un reclamo por parte del Consejo Directivo y del director Fidel, el contador público Fidel, para que este dinero sea reembolsado al Instituto de Pensiones. Porque en algunos casos, José Luis, el dinero ya le fue retenido a los trabajadores, pero no reportado a pensiones. Es evidente, y si no, veamos el caso de Zapopan, ¿sí? Zapopan dice, yo no le pago a pensiones del Estado por voz de su presidente municipal hasta que no me pague el impuesto del predial de todas las posesiones que tiene pensiones del Estado. Muy bien. José Miguel Leonardo Cisneros, ¿cómo les va a los trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara con pensiones? La verdad que muy mal. Hemos estado nosotros haciendo algunas manifestaciones ante pensiones del Estado. La última vez tuvimos que ir hasta la Secretaría General de Gobierno, al Palacio de Gobierno. La verdad que hemos solicitado información que nomás la maquillan, ni siquiera nos han dado completa la información, nos pasan la información a cuentagotas. Creo que representamos alrededor de 5,000 trabajadores sindicalizados del gobierno municipal de Guadalajara y creo que nosotros tendríamos que tener la información concreta y directa de pensiones del Estado, pero no quieren hacerlo transparente, quieren estar maquillando las cifras, quieren estar maquillando todo. Exigimos lo de Avisalud, siguen maquillando, dicen que esperemos y que esperemos. Yo creo que ya es tiempo de que Pensiones del Estado nos dé un informe completo. ¿De qué tipo de información es la que ustedes están requiriendo? De los contratos con Avisalud, es un contrato que nosotros le exigimos la última vez que lo cancelaran. Es un contrato. ¿Por qué, José Miguel? Porque se están vendiendo las medicinas a sobreprecio, digo, pues eso es claro. Entonces, nosotros fuimos y exigimos esa situación de que cancelaran el contrato y todavía es a tiempo de que no lo han hecho. Pues entonces nosotros estamos pendientes, estaremos puntuales a que Pensiones del Estado cancele ese contrato. ¿Qué tipo de servicio le da pensiones a los trabajadores afiliados? Básicamente los préstamos ahorita, los afiliados préstamos, a nuestros jubilados pues tienen todas las otras prestaciones, pero a los trabajadores ahorita nada más los préstamos es lo que... Muy bien. Augusto Valencia, ante este crisol de irregularidades que se presentan y denuncian en contra de pensiones, ¿qué se puede hacer desde el Congreso? Pues mira, yo empezaría diciendo que el director, en las 2 ocasiones que acudió al Congreso del Estado en este periodo para las comparecencias, pude dialogar con él y me parece una buena persona, pero me queda totalmente claro que él no es el que manda. O sea, de ser buena persona a tomar las decisiones, me parece que hay un tramo muy importante en donde el Ejecutivo del Estado tiene una alta incidencia con quienes ha enviado como sus representantes ante el Consejo de Administración. No es nuevo que Pensiones del Estado sea una especie como de caja de Pandora, de donde se toma financiamiento para llevar a cabo acciones como por ejemplo las villas panamericanas, derroche de recursos públicos de los trabajadores para un proyecto fallido, inversiones en el extranjero que generan algunos intereses que no queda claro quién se los llevó y eso se ha denunciado desde hace muchísimos años. Pensiones millonarias con funcionarios que siguen en activo y que cobran pensiones millonarias. Ahí está el de Protección Civil del Estado, que aparte de ser pensionado tiene un cargo público en el que está cobrando, o la pensión reciente del exauditor Alonso Godoy por más de 180,000 pesos mensuales, más que el sueldo del gobernador. Y esta práctica que los ayuntamientos de todos los colores han utilizado, de dejar de pagarle a pensiones del Estado y después darle algún predio de menor valor, que lo toman a mayor valor para generar una compensación de los adeudos. Hay un dato muy grave en esta administración, el DIF Jalisco está en un edificio donde se instruyó a Pensiones del Estado remodelar, equipar y ni siquiera tienen un contrato de arrendamiento. O sea, hay un problema grave de la administración. O sea, están ahí de gratis. Pues están ahí, no de gratis, Pensiones lo pagó, pero no reciben los recursos
por haber amueblado, por haber equipado y por estar rentando un espacio para oficinas. Entonces se ha vuelto una caja chica de manejos irregulares, y lo que recientemente hicimos fue formalizar una denuncia con información que solicitamos a través de transparencia de algunas personas que fueron a la oficina a quejarse sobre basificaciones irregulares, y pudimos detectar que tan solo en este año, en lo que va del 2018, por lo menos hay 16 basificaciones irregulares donde habría una responsabilidad penal por parte de quienes firmaron los nombramientos, involucrando pues al director general. Muy bien. A ver, Javier, solamente hay, según dijo el fiscal anticorrupción, una denuncia por estas basificaciones, lo que menciona Augusto, pero no hay ninguna otra denuncia presentada, por ejemplo, por venta o más bien compra de medicamentos a sobreprecio y otras irregularidades que se han denunciado. No, efectivamente, sí hay otras denuncias que, como lo comentaba el representante, el ingeniero Leonardo de Guadalajara, sí hay otras denuncias. Precisamente a mí me tocó estar en esa mesa de diálogo y hubo el compromiso por parte de la institución de darle seguimiento a esas carpetas de investigación donde están congeladas, prácticamente no avanzan. ¿Qué tipo de denuncias son, Javier? Son las denuncias donde los funcionarios de alto nivel de pensiones están denunciados por el tema de la compra de los medicamentos. Pero al final de cuentas, creo que eso llama la atención, puesto que en una situación de una denuncia penal, pues no puede ser juez y parte. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención, porque es muy notorio que no avancen esas carpetas de investigación. Entonces yo creo que, como comentaba ahorita el diputado, el tema de los inmuebles también es algo muy delicado, porque así como hablamos del DIF Jalisco, donde se invirtió aparte de mobiliario, y que efectivamente lo único que pagan es la luz porque se requiere, pero al final de cuentas ni la renta ni el servicio de agua. Entonces, como eso hay muchas situaciones. Estamos trabajando, Carlos, en una información que tenemos ya por cerrar, que ojalá y nos des la oportunidad en una invitación próxima para tocar el tema de los inmuebles, sobre todo de la reserva territorial que tiene pensiones simulada, en donde un inmueble en Querétaro, la ley es muy clara en el artículo 1 del instituto, donde dice que tendrá que aplicarse en el estado de Jalisco. Entonces, como otros predios donde hay hectáreas cerriles y que no podemos obtener ningún beneficio. Entonces, sí, es increíble que estemos en esa situación. Y se llaman reservas territoriales, aunque están en otro estado violando la ley. Tema Querétaro. Bueno, tengo que hacer una pausa y regreso con más de este tema. Estamos hablando de pensiones del Estado. Uno de los principales proyectos cuestionados al Instituto de Pensiones de Jalisco es el caso de Chalacatepec, un proyecto turístico en el cual se ha destinado 89 millones de dólares del Fondo de los Trabajadores del Estado en una sociedad con la empresa Razaland, sin que a la fecha se haya construido el citado desarrollo. El megadesarrollo está suspendido debido a un amparo de los ejidatarios de José María Morelos que reclaman las tierras donde se asentaría el también llamado Nuevo Cancún. La crisis toca a fondo en pensiones, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. José Luis Tinoco, me gustaría que me platicaras un poco cómo o qué tipo de servicios reciben los pensionados por parte de Pensiones del Estado. Nosotros tenemos, debido a la ley, sí, el servicio primero de la pensión y o jubilación. En segundo término, el servicio médico. Aquí había que aclarar que el servicio médico que nos otorga Pensiones del Estado sí, es para el pensionado y un beneficiario. Un beneficiario. ¿Sí? Aparte, seguimos teniendo el beneficio de los créditos, a excepción del crédito hipotecario por términos de edad, ¿sí? En algunos casos ya no procede, ¿sí? Pero préstamos a corto plazo, a mediano plazo
y de garantía hipotecaria sí somos susceptibles de este crédito. Pero aquí me gustaría hacer una aclaración. Si nosotros vamos a pedir un préstamo, cualquiera de nosotros que seamos jubilados o pensionados o miembros activos, un préstamo a corto plazo, si yo les debo 3,000 pesos, puedo ir y pedir otro préstamo. Pero me van a descontar de los 10,000, supongamos que pedí, los 3,000 que ya debía. Y en el caso del gobierno del estado de Jalisco, el señor gobernador incluso el año pasado fue entrevistado por varias gentes cuando se le cuestionó al respecto de un préstamo por 1,000 millones de pesos al gobierno. Y él aduce, porque ahí está en los informes de los diferentes medios de comunicación, que ellos están pagando intereses. Por lo tanto, no hay nada oculto. Nada más que se le olvidó mencionar que Servicios y Transportes tiene una deuda de 390 y tantos millones de pesos con pensiones del Estado. Y si a mí como trabajador o como pensionado me descuentan cuando tengo un adeudo, creo que también debería de realizarse de la misma manera en cuanto al préstamo que pidió el gobierno del Estado. Claro. Ese es un asunto. Y el otro es que no nos aclaran a qué plazo y no nos aclaran bajo qué interés, que creo que los afiliados tenemos el derecho a que se nos informe de estas condiciones, porque luego no vaya a pasar como la deuda que tiene el municipio de Puerto Vallarta, ¿sí? Creo que anda por ahí en los 90 y tantos millones de pesos y que tuvieron un arreglo con pensiones del Estado y nos están pagando 600,000 pesos anuales y van a terminar de pagarlo creo que en el año 32 o 42 por allá, ¿sí? Pero lo más grave de esto es lo que precisaba el señor diputado, las inversiones en el extranjero. Las inversiones en Estados Unidos y Suiza que están documentadas incluso con el número de inversión y el tipo del formato con que se realizan estas inversiones, hasta el 2007 generaban aproximadamente 854 millones de dólares de interés. Y del 2007 para acá, dijeron por variaciones en la bolsa, se reduce a 400 y tantos millones de dólares. Yo nomás los invito a que hagan la multiplicación por 20. ¿Cuánto les da? Y multiplíquenlo por 5 años que llevan estos señores ahí en la administración. Claro. Y verán la cantidad inmensa. Y cuando el director de pensiones aduce que pensiones tiene un valor total de 32,000 millones de pesos. Si ustedes multiplican los 400 millones de dólares por 20, les van a dar, si no recuerdo mal, creo que 8,000 millones de pesos. Y si lo multiplican por 5, son 40,000 millones de pesos. Claro. La pregunta es dónde están, dándole por válido que están manejando los 400 y tantos nada más, no los 800. Muy bien, José Miguel, ¿qué otros detalles puedes platicarnos de pensiones en cuanto a tus trabajadores? Mira, nosotros hemos detectado también por la gente que está pensionada y jubilada bastantes irregularidades en los servicios médicos, ¿no? Y creemos que están involucrados algunos hospitales, el Hospital Guadalajara, el Hospital Santa Margarita, son los dos principales que tenemos, que estamos documentando la información, donde están simulando situaciones para los pacientes, ¿no? Y te explico algo sencillo. Si van a ocupar una sonda gástrica, tienen su tabulador, se supone que el tabulador cuesta 80 pesos, ¿no? Por órdenes del doctor del hospital, generan esa compra, pero la generan por una sonda gástrica especial, que tenga una sonda gástrica, por decirte una cosa, una sonda gástrica XL, por decirte una cosa, ¿no? Entonces, como esa no está en el tabulador, el médico la autoriza, con una sola firma la autoriza y esa sonda gástrica vale 5,000 pesos. De 89 pesos que la tienen en el tabulador, la están comprando en 5,000 pesos. Entonces, ahí hay varios detalles que sí te pediría que estamos
fundamentando todo esto y recabando la información de los hospitales, porque hay gente que trabaja ahí en pensiones del Estado que nos está pasando la información, que en cuanto la tengamos, hacértela saber para que tengas toda la precisión y que sepamos cómo se están robando también los dineros ahí. No, alguien está confabulando, son los médicos o son los hospitales, pero alguien está sacando ese dinero, ese recurso por ahí. Muy bien. Augusto Valencia, dice Javier Sánchez que buena parte de lo que está ocurriendo en pensiones tiene que ver también con una mala administración, una omisión del director, entre otras personas. Te pregunto, ¿no se configura aquí el delito de daño al erario cuando están sacando dinero, por ejemplo, para las villas panamericanas, sin estarlo recuperando? 340 millones de pesos aportaron a las villas, por ejemplo. Sí, bueno, lo de Chalacatepec y lo de Abengoa, por ejemplo, para el acueducto de la presa del Zapotillo. O sea, son cantidades millonarias de recursos que descansan en decisiones en ocasiones no muy bien fundamentadas, pero hay un comité, ¿no? Hay una especie de consejo rector. O sea, el director sería un poco el operador de las firmas, pero hay un consejo en donde participan muchos y me parece que quienes toman decisiones ni siquiera forman parte del consejo, sino son actores reales del poder que toman ventaja, porque pues las villas panamericanas le dieron rentabilidad a un grupo político, Abengoa le estará dando rentabilidad a otro grupo político, Chalacatepec a otro grupo político, junto con empresarios. Y lamentablemente el pleito de la pedacera, ¿no?, la dejan en una institución que en ocasiones comete hasta los absurdos de a una directora pagarle cirugías estéticas, por ejemplo, con los fondos para la atención de la salud, ¿no? Entonces, sí hay un tema, me parece, muy grave que redunda en los consejos de administración. Por ejemplo, yo no conozco un comité de valoración de riesgo de inversión. Las decisiones de inversión las toman 2, 3 chamacos que físicamente los conozco, y lo que hacen es que ejecutan instrucciones, ni siquiera tienen, digamos, un talento financiero muy agudo para advertir algún riesgo de inversión. Y quienes tienen esa agudeza, pues la agudeza la tienen para hacer negocios mal habidos. Hay denuncias, hubo una en el 2017 que implicó que la Fiscalía se volcara a la investigación en el terreno de salud, incautaron algunas máquinas, salieron los temas de los contratos, pareciera que la responsabilidad se quiere llevar a una empresa proveedora de medicinas cuando que el que es culpable es el que compra caro, pues, ¿no? O sea, venden lo que hay. Si la empresa vende barato, vende caro, pues habrá 10 empresas que tengan que cotizar. El problema es el que compra caro, ¿no? Es ahí la responsabilidad por parte de las instituciones del Estado. Y bueno, pues yo lo que apelaría es también a una organización interna, con mucha mayor cohesión. Creo yo, salvo mejor opinión, que al interior de pensiones también hay grupos internos que tienen mucho tiempo bajo las normas o las leyes anteriores y después de la modificación que llevó a pensiones a una especie de institución de segundo piso, con algunos disidentes, hay conflictos internos, y en tanto los trabajadores que operan en el Instituto de Pensiones y los pensionados no tengan posibilidades de manejar un acuerdo para poder fortalecer la institución, pues van a venir gobiernos de todos los colores con estos consejos de administración, con muchos intereses, y van a seguir saqueando las finanzas de quienes son los que trabajan para el Estado y que eventualmente se van a ver perjudicados en su pensión, ¿no? Javier Sánchez, hemos, digamos, confirmado aquí en Canal 44, por ejemplo, que a los trabajadores pensionados les niegan los servicios de salud, por ejemplo. Lo acreditamos hace unos días aquí en Canal 44 con una investigación en la cual un reportero hablaba y decía que era particular y le daban cita rapidísimo, pero decía que era pensionado y le daban cita dentro de 4 o 5 meses. También hemos escuchado que se suplantan identidades para conseguir créditos. ¿Qué otras cosas hay ahí? Bueno, retomando el tema en esa cuestión de los servicios médicos, en días anteriores lo vimos con algunos trabajadores de ahí del instituto que tengo la oportunidad de representar, donde efectivamente ese tema de servicios médicos nos tratan como pacientes de segunda, porque si tienes que entrar a una hospitalización por una cuestión de una cirugía, si eres de pensiones, inclusive ya nos tocó con un compañero donde al estar en una habitación le comentaban que era una suite y que le correspondía otro cuarto por ser de pensiones. Entonces estamos clasificados a un nivel de salud. Quiero hacer mención de que pues con ese tema está delicado, porque al final de cuentas en el tema de salud no puedes estar clasificado de qué tipo de paciente es. A mí me queda muy claro, y retomando el tema que comentaba ahorita el diputado, vuelvo nuevamente al tema de
de territorios, de bienes inmuebles. Aquí es un tema importante. Está un condominio en Puerto Vallarta, UMA, que se pagó también por un adeudo con la institución, que es el que te comento que tendremos la información donde es de dar risa ese pago, esa dación en pago de ese inmueble. Está Abasep. Esto está interesante. Así a nivel de Chalacatepec, de Abengoa, Abasep es un tema muy interesante porque son 568 aproximadamente locales. ¿Qué es Abasep? Abasep es una empresa donde distribuye visituría y al final de cuentas Pensiones le hace un contrato muy leonino en ese sentido que también es de dar risa y es una millonada la que al final de cuentas está también ahí y hay un daño patrimonial. En días anteriores le comentábamos al director administrativo que ahora sí, ¿de qué nos ganamos que corran a los funcionarios si ya se llevaron el dinero? Y los que están actualmente tienen responsabilidad y tienen que cumplirla. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Regreso contigo, José Luis. Después de la pausa, estamos hablando de pensiones del Estado. Hemos dicho que Pensiones, esta institución, ya tocó fondo. Debido a la presión para construir las villas panamericanas para los Juegos del 2011, Pensiones del Estado invirtió 340 millones de pesos en la adquisición de 200 unidades habitacionales de un complejo denominado Villa Bosque, en lo que supuestamente se iban a convertir las villas una vez que concluyeran los Juegos. Sin embargo, el proyecto residencial nunca existió y las villas lucen abandonadas y sin posibilidad inmediata de destrabarlas y recuperar la inversión de más de 300 millones de pesos. La crisis toca a fondo en pensiones, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Ese es un botón de muestra nada más de todos estos escándalos. José Luis Tinoco, ¿ibas a comentar algo? Sí, miren, creo que es importante señalar en el caso de los asuntos médicos que el señor contador Fidel, el director de pensiones, manda una circular a los hospitales para que se atiendan en el mes de enero. ¿Sí? La fecha no la recuerdo ahorita, para que nada más se atienda a los afiliados a pensiones del Estado en caso de vida o muerte. Esto quiere decir que cancelaba la posibilidad de que en un estado grave yo pudiera acudir a uno de los hospitales con los que tienen un convenio de licitación. Pero aparte de esta situación y que nosotros en una reunión con él le demandamos a él y al contador, y al señor Gudiño, ¿sí?, que anularan esa circular. Y la anularon. Esto fue el día 20 de abril. Duró una semana en ejercicio todavía de vigencia y la anularon. Pero hay otro caso, el caso de Sanefro. ¿Sí? ¿Qué es Sanefro, José Luis? Servicio de hemodiálisis. Servicio de hemodiálisis. Servicio de hemodiálisis para los que tenemos la desgracia de ser nefrópatas. ¿Sí? En este caso, sí, platicarles al respecto de una experiencia personal. Y discúlpenme que sea personal, pues para que lo vivan. Yo hace 8 meses yo veía. Llegué a las 11 de la mañana un miércoles. Accedí, firmé, entré, la máquina se descompuso, me pasaron al fondo a otra máquina por allá, ¿sí? Ya no supe si me pusieron el mismo filtro o lo cambiaron. Según el protocolo, no deben de utilizar el filtro de la máquina que se había descompuesto, tenían que poner uno nuevo. Exactamente a las 3:30 de la tarde que me desconectan, estoy completamente ciego y salgo de ahí ciego. Tengo 8 meses, ya me operé por parte de Pensiones del Estado y yo pagué una segunda operación y hasta ahorita ningún personaje de Sanefro se ha personado con un servidor, al menos para ofrecerme las disculpas por este hecho. ¿No presentaste alguna denuncia al respecto? Perdón, no, señor, porque yo lo que trato es de rescatar mi vista primero.
Claro. Sí, por eso el recorrido de estos meses. En este momento sí ya tengo la asesoría de un abogado para que podamos proceder legalmente en contra de Sanepro. Muy bien. Porque hay otra condición en este caso. El día anterior yo tuve una revisión por una retinóloga de pensiones del Estado y ella me revisa y me dice que estoy perfectamente bien. Yo traigo una vista del 90% y me cita para dentro de 4 meses. Y tengo el certificado precisamente ahí en su casa. Este es otro asunto. Lo más lamentable de esto es que este Consejo de Pensiones del Estado, ¿sí?, recibió un oficio de varios compañeros que estábamos inconformes con el servicio de Sanepro de hemodiálisis. Desde el Palacio de Gobierno del Estado hasta el secretario de Trabajo y Conflictos de Pensionados y Jubilados del sindicato. Toda la línea hacia abajo, el presidente de pensiones, el director del consejo, a todo mundo le informamos el 22 de mayo del año pasado. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de pensiones del Estado hasta ahorita? ¿Cuál es? Ninguna. Bueno, José Miguel, ¿qué otros casos nos puedes platicar de tus trabajadores? Mira, nosotros en los trabajadores siempre estamos al pendiente de pensiones del Estado. Hemos estado al pendiente de pensiones del Estado que hace más de 1 año y medio solicitamos la información y creo que es el doctor Michel el que fue a darnos una plática. ¿Hugo Michel? Hugo Michel fue, nos dio una plática maquillando toda la información totalmente, diciendo que pensiones del Estado estaba súper bien y que todas las inversiones y que todo lo que pasaba ahí era una maravilla, ¿no? Desde ese entonces nosotros como trabajadores hemos estado al pendiente. Desgraciadamente nuestra federación no le ha echado las ganas que debe echarle en este caso porque es parte del Consejo de Pensiones del Estado. Entonces también estamos exigiéndole a nuestro dirigente Juan Pelayo pues que tome cartas en el asunto. Él forma parte del Consejo Directivo. Forma parte, él metió alguna denuncia ahí, pero nomás metió la denuncia y se hizo ojo de hormiga. Ya no lo hemos exigido, le hemos invitado inclusive a las manifestaciones y no se presenta para nada, ¿no? Nosotros como trabajadores vamos a estar insistiendo hasta que toquemos fondo en esto, precisamente, en que nos entreguen ya la información y que el Consejo de veras determine la situación de pensiones del Estado, que tomemos cartas del asunto, todos los involucrados, trabajadores, pensionados y gobiernos municipales y todo el Consejo, pues, para que esto tenga una solución ya definitiva y que empiece a trabajar pensiones del Estado con toda claridad y con toda transparencia, que es lo que necesitamos. Augusto Valencia, hay algunas voces, los pensionados también lo pedían, que están exigiendo una auditoría, pero una auditoría externa a pensiones. Pues mira, a pesar de todo, pensiones flotan, ¿no? O sea, pareciera que la tragedia de cómo manejan los recursos no ha podido terminarse, todos los fondos y la vida que tiene el instituto. Pero hay un estudio actuarial de un despacho externo que advierte que la vida de pensiones del Estado está acotada a un periodo de 10 años, si no hay un cambio de fondo en las estrategias de inversión y en la forma en la que están administrando el instituto. Y tiene que ver desde el Consejo hasta quienes operan las decisiones del Consejo. Debe haber, sin duda alguna, una revisión a profundidad sobre los contratos, sobre los temas de la reserva territorial, sobre la atención en los temas de salud, el esquema de las hipotecas, donde también hay claros oscuros, la corrupción interna de algunos funcionarios que cobran entre 50 y 100 mil pesos para hacer trámites de pensión anticipada a maestros y policías, por ejemplo. Eso lo han denunciado, maestros y policías que les cobran por hacer un trabajo de gestión que es gratuito para darles una pensión. Entonces, hay una parte que se debe revisar desde el legislativo, hay algunas condiciones jurídicas que tienen que advertirse y mejorar, establecer mejor unos candados al interior con algunos comités o consejos que cierren puertas a las posibles acciones de corrupción. Pero yo estoy totalmente cierto que mientras no haya un cambio de visión, tanto de quienes laboran en el instituto como quienes dirigen la operación del instituto, pues el estudio actuarial cobrará vigencia y en 10 años estaremos prácticamente en la bancarrota de una institución financiera de esta naturaleza, ¿verdad? Javier Sánchez, menciona Augusto un estudio realizado que
anticipa que más o menos le quedan 10 años de vida útil a pensiones. Pero Óscar García Manzano, el impulsor de esta modificación de pensiones, hablaba de un estudio que también envió a hacer y que daba prácticamente inmortal pensiones. 100 años hablaba él de un organismo perenne. Así es. Así es. Sí, yo creo que en su administración pues ese panorama o esa visión se tenía. Actualmente, ahorita lo vivimos a cada día, que la situación no va para dar ese tiempo que él estableció. Vuelvo al mismo tema de la mala administración. Ese es un tema muy importante. Vuelvo a la cabeza de la institución, que es el director. Yo presenté hace unos días, en la compañía de unos compañeros, a la Fiscalía denuncias penales por falsificación de firmas, donde un caso tan delicado, el instituto no ha tomado asunto para poderse inmiscuir y ver qué vamos a resolver con esa falsificación de firmas de empleados del instituto. ¿Para qué trámite, Javier? Para trámites de altas de cambios de sindicato. Entonces hay una irregularidad porque están vulnerables a que si ahí hablamos de un tema donde un trabajador no dio su consentimiento, puede falsificarse para hacer aval en un crédito, para solicitar un crédito, que se han dado los casos de apócrifos en el tema de los préstamos a corto plazo. Entonces le mandé un oficio al instituto con copias de las denuncias y es increíble que casi a 4 semanas no se haya dado respuesta con un tema tan delicado. Solicité la revocación del acuerdo que se dio en el 2009 de cancelar los servicios médicos a los consejeros, a sus suplentes y a sus beneficiarios. ¿Pero reciben ellos atención médica? Reciben atención médica que a la institución y a nosotros como afiliados nos cuesta eso. Entonces, se supone que es un cargo honorario. La ley es muy clara, son nombramientos honoríficos y en el reglamento de los servicios médicos dice que no puede haber una dualidad de servicios médicos, porque la entidad patronal que representan estos consejeros pues les da su seguro social o su servicio médico. Entonces ahí es un tema también importante, que cómo llegan a acordar una situación de beneficio para un club de Toby. El tema que hablaba ahorita el compañero Tinoco sobre los créditos al gobierno del estado, se tomaron del CEDAR. O sea, no es préstamo ni siquiera de inversión. El CEDAR es el Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro. Es un sinónimo de una Afore. Entonces, es dinero de los trabajadores. ¿Tomaron de él dinero? Se toma el dinero para el gobierno del Estado. O sea, independientemente de la situación que sea para los créditos, es un dinero que es de los empleados. Entonces, de todos los afiliados al instituto, porque todos los que tienen CEDAR, pues hablamos de todas las instituciones. Aquí Leonardo lo sabe perfectamente, que es algo que no se debe de tocar. Entonces es increíble que como decía el diputado, agarren de caja chica pensiones para esto, para el parque vehicular, todo el tipo de situaciones que existen. No entiendo por qué hay un parque vehicular donde tú bajas el estacionamiento, donde están los jefes y directores, y parece que estás en el auto show, ves Audis, BMWs, Mercedes. Es increíble, porque yo creo que... ¿Son autos oficiales? No, son los particulares, pero existe un parque vehicular de la institución. Entonces ahí no cuadra esa situación, porque pues se supone que un funcionario o un director o un jefe de área, pues al final de cuentas están para tener las necesidades nada más de la institución. Creo que ahí hay una situación muy clara. Hace un momento mencionábamos, ¿quién audita a la auditoría del instituto? Uno puede ser juez y parte. Hay un tema muy importante en las auditorías donde quedan prácticamente maquillada esa información. Tenemos un minuto, José Luis, te escuchamos. Sí. Nosotros como movimiento planteamos al gobierno del estado de Jalisco 12 puntos. Uno de ellos es que se ponga un candado al Consejo de Enajenación y Adquisición de Bienes de Pensiones del Estado, se le ponga un veto al menos por un año para poder realizar la auditoría externa que estamos solicitando en otro de los puntos. Aquí habría que mencionar, sí, y señalar así con nombres, que al interior del Consejo de Pensiones estamos representados los trabajadores de la educación, la Federación de Sindicatos y el Ayuntamiento, pero son los trabajadores por los líderes sindicales, ¿sí? Más no los pensionados y jubilados. Lamentablemente esto está sucediendo. Y luego
los utilizan como testaferros para defender al mismo Consejo. Cuando nosotros solicitamos que reconsideraran el incremento a la pensión del 3.38 al 7%, salió el secretario general de la sección 47, el profesor Arnoldo Rubio, a explicitar a los medios de comunicación y al pueblo en general que era imposible porque no era viable y se ocupaban 400 millones de pesos. Me parece que tiene el dato mal, porque incluso nosotros con los elementos propios que tenemos para adjudicarnos información, estamos hablando de 168 millones de pesos. Muy bien. Gracias, José Luis. Tengo que hacer la última pausa. Regreso a las conclusiones del programa. Entre los muchos señalamientos que acumula Pensiones del Estado, destaca la inversión en bonos bursátiles por 604 millones de pesos realizados a la compañía española Abengoa, ganadora de la licitación para construir y operar el acueducto de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato, pero que finalmente renunció a la obra por estar prácticamente en quiebra. También figuran en pensiones acusaciones por compras a sobreprecio de medicinas con pagos hasta de más de 100% de diferencia en algunos productos. La crisis toca a fondo en pensiones, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Javier. Gracias. Gracias, Carlos. Pues bueno, haciendo una breve reseña nuevamente de lo que hemos tocado el tema, así como hablamos de Abengoa, de las vías de Yacalatepec, del condominio UMA, de Abasep. Creo que también a nivel interno de la institución es muy importante saberlo. En el tema sindical, las cuotas de los trabajadores están retenidas. En los próximos días haremos una denuncia penal en contra de la institución por tener retenidas esas cuotas, que al final de cuentas volvemos al tema de la falta de trabajo que ha hecho el director general. Y sobre todo el tema de no dejar a un lado todos los trabajos que se han venido haciendo en conjunto con los demás sindicatos sobre el tema de los servicios médicos, sobre el tema de la prestación de los créditos, sobre todo créditos hipotecarios, créditos a corto plazo, como decía el compañero, donde haces una novación de un crédito a corto plazo y te cobran el interés del saldo que ya te habían cobrado inicialmente. O sea, ahí es un ganancial nuevamente para la institución. No hay ningún beneficio en el que tú puedas decir, por renovar ese crédito, te puedan obtener un beneficio. Yo creo que el tema de los contratos de hipotecarios traen ahí una cláusula donde hay un factor de inflacionario que se te cobra también y se dispara, ya que el incremento al salario lo dan 5 meses después, aunque te lo den con retroactivo. Tú ya el 1 de enero estás pagando un incremento en tu crédito hipotecario que todavía no recibes. Es un tema también y un ganancial erróneo de la institución. Entonces, vamos a seguir trabajando de manera conjunta con las entidades y con los sindicatos que se requieran para que esto no suceda y sobre todo que antes del término de la administración esto quede solucionado y los dineros se regresen al instituto y los que estén vulnerables a salir por los temas de los funcionarios que todavía están en activo no permitan que esa situación siga contribuyendo ahí a la institución. Tú tienes muchos años trabajando en pensiones. ¿Cómo compararías esta administración con otras? Tenemos 25 años en el instituto, casi 26 años, y voraz. Esta administración no ha sido voraz. Esa es la palabra. Muy bien. José Luis Tinoco, con tus conclusiones del tema. A partir del 2009, que es la reforma a la ley, sí, pensiones del Estado, voy a diferir con el compañero, no se convierte en la caja chica, se convierte en la caja grande del gobierno del Estado. Lamentablemente para nosotros, en este momento, después de haber aportado 30 años o más para que tú tuvieras una pensión digna, ¿sí?, nos encontramos con la falta de sensibilidad política de quienes hoy dirigen y quienes han designado a estos personajes para administrar pensiones del Estado.
Aquí yo en una analogía le llamo el botín de los valientes. Desde el periodo de Emilio González Márquez, que creo que también tiene una alta responsabilidad en este asunto, ¿sí?, hasta el actual gobierno. Nos parece, a nosotros, los jubilados y pensionados, que el incremento que nos dieron a las pensiones del 3.38%, voy a permitirme, señor diputado, hacer un ejercicio con ustedes. Un compañero que gana 10,000 pesos al mes, que los hay infinidad, ¿sí?, le aumentaron 338 pesos al mes. Esto quiere decir que diario el incremento fue 10 pesos. Lamentablemente, ustedes pueden comprender que ni siquiera un kilo de tortillas le alcanza con el incremento. Y si ustedes aducen al nivel inflacionario que fue del 6.67 al incremento al salario mínimo que fue el 10%, los compañeros que tienen la desgracia de tener todavía un préstamo hipotecario, desde el 1 de enero lo están pagando, y a nosotros, en una táctica dilatoria, nos incrementaron las pensiones a partir del mes de abril y la comenzaron a pagar en mayo. Lamentablemente para nosotros, los que deben de representarnos, en este caso particular, Arnoldo Rubio Contreras, el señor Pelayo, del ayuntamiento no puedo decir nada porque creo que está ausente ese consejero, ¿sí? No nos representan a ninguno, ni a los trabajadores en activo, ni a los jubilados y pensionados, porque son los voceros oficiales. ¿Por qué? Porque precisamente tienen algo que ver al interior con todas estas tomas de decisiones que se están dando. Muy bien, muchas gracias, José Luis. José Miguel, tus conclusiones. Bueno, nosotros vamos a solicitar a la Contraloría Interna y a la Contraloría del Estado que se haga una revisión de los hospitales, precisamente para frenar todo esto que te comentaba, porque insisto en esto, en los hospitales se está fugando mucho dinero. Las unidades médicas familiares. No, son los hospitales particulares, los que es subrogados, los subrogados, sí, los servicios subrogados. El Hospital Guadalajara, el Hospital Santa Margarita, el Terranova, el Arboledas, el Ángeles del Carmen, la Clínica del Dolor y el San Juan de Dios. Son los hospitales subrogados, que es donde vamos a solicitar que se haga una revisión exhaustiva, porque tenemos la información, te comentaba hace rato, hay situaciones como un intento de suicidio que nada más se debería de pagar la urgencia, no, están queriendo cobrar la hospitalización del paciente cuando es una situación y lo prevé la ley, que es un intento de suicidio, nada más se debe pagar la urgencia, no la hospitalización que tenga el trabajador, ¿no?, o el jubilado. Hay otra situación que sucede dentro del interior de pensiones del Estado, con los notarías, con los peritos evaluadores. Creo que también hay que tener mucho énfasis en eso y tener mucho cuidado, exigirle a la Contraloría también que nos dé informes sobre eso, porque no se vale que 2 o 3 notarías tengan todo el trabajo de todas las escrituraciones que se dan en pensiones, y igual con los evaluadores, los peritos evaluadores, ¿no? 2 o 3 son los que tienen hay favoritismo en ese tema, y esos 2 o 3, pues por algo se está sucediendo, ¿no? Entonces vamos a estar muy pendientes en esas 3 situaciones con la Contraloría Interna, y si es necesario, pues vamos a ir a la Contraloría del Estado también para exigirles que se haga una revisión en esos temas. El caso de los medicamentos también. También, ese es el primordial. Ahorita estamos nosotros solicitando pues que se cancele ese contrato con Avisalud, ¿no? Eso es lo que estamos exigiendo, y estamos en espera de una solución ya que se dé en los próximos días. Muy bien. Augusto Valencia, tus conclusiones. Pues muy doloroso que sigamos viviendo hechos tan escandalosos de corrupción en instituciones nobles, ¿no? Muchos de los aquí presentes les tocó ver los inicios de una institución que parecía atendía los requerimientos del momento para eventualmente, después de trabajar durante un largo periodo, pudieran recibir los beneficios de buenas inversiones que se tradujeran en una pensión adecuada, ¿no?, para los momentos que hoy se viven.
Lastimosamente, quienes han llegado a los cargos públicos temporales pues han sido voraces, ¿no? Han sido corruptos y han pisoteado el derecho de los trabajadores a una pensión suficiente y digna. Es, insisto, muy lastimoso que a la conclusión de un gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, el saldo que se llevarán en el Instituto de Pensiones del Estado es totalmente desastroso, y como en todo la cuerda se revienta por lo más delgado, lo más probable es que veamos al director de Pensiones del Estado en la cárcel y a todos los que tuvieron beneficios indebidos, pues simplemente saboreando el resultado de una gestión de corrupción, ¿no? En ese sentido, Augusto, ¿no sería importante denuncias específicas contra este tipo de personas? Están las denuncias, pero pues son corruptos no tarugos. Al final del día, cuando es un consejo el que toma las determinaciones, pues hay alianza inclusive hasta con los líderes de los sindicatos. O sea, las basificaciones que nosotros denunciamos, que es con información pública, pues están identificados que tienen nexos o líneas de ligas con favores de algunos sindicatos que luego representan a los trabajadores en los consejos de administración. Entonces, es una red de corrupción prácticamente impermeable, ¿no? O sea, ahí no creo que suceda mucho. Ahora, podría suceder si desde adentro quienes pueden impedir que las cosas sucedan hacen las denuncias previo a que vayan a arreglar estos asuntos. Por ejemplo, el caso del DIF Jalisco es desastroso. Quien administra el DIF Jalisco pues tendría hoy un pie en la cárcel porque está ocupando una oficina de la cual no paga ni la renta, no pagó los muebles y no hay ningún tipo de contrato, convenio que lo avale, una inversión que es importante de recursos de los trabajadores. Pero ¿qué es lo que sucede? Al final de la administración mandan a quienes cierran los expedientes y van a buscar que los números cuadren, los papeles aparezcan o desaparezcan, y yo insisto, se va a quebrar la cuerda por lo más delgado. Lamentablemente tenemos que construir una nueva cultura política y de denuncia para lograr que este tipo de atropellos dejen de suceder, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación. José Luis, muchas gracias. Gracias. José Miguel, muchas gracias. Gracias, Carlos, por la Y invitación. Augusto, muchas gracias. Muchísimas gracias. De pensiones seguramente volveremos a hablar en otras ocasiones. Me quedo como siempre con una reflexión final, un minuto nada más, en torno a este tema. Después de estas acusaciones, los señalamientos, los manejos irregulares que ya hemos escuchado, la inversión en las villas panamericanas, el caso de Chalacatepec, el que Pensiones destine recursos para invertir en la bolsa, que se siga dando todavía ahorita a través de este fideicomiso en el que entraron con Razaland, que se sigue dando la inversión en la bolsa. Lo curioso de todo es que hay un silencio sepulcral de parte de las autoridades de pensiones del Estado. Un ejemplo es hoy mismo, invitamos al director y no quiso acudir a esta convocatoria. Pero le pongo otro botón de muestra que nos compartió hace un momento José Luis Tinoco. Los pensionados y jubilados de este instituto no tienen un asiento en el consejo directivo para ser representados. No están representados y sin embargo este organismo se llama Instituto de Pensiones de Jalisco. Hasta la próxima.